Hola chicos, ¿qué tal? En este video vamos a evaluar la propagación de ondas ahora, pero ya no, el medio no es libre, no es en lo infinito, sino que está agotado. Vamos a asumir por simplicidad, vamos a trabajar con una guía de onda rectangular y para esto vamos a dibujar primero el eje cartesiano. Va, pequeño error. Ahí sí. Vamos a entonces tener una guía que es rectangular. Ok, vale decir es un pedazo de metal rectangular que tiene más o menos esta forma. Vamos a asumir de que el eje está justo ubicado en el eje X y Z. Ok, el Z es la dirección de propagación. Ya, eso quiere decir que esto es un metal. Ya, pensémoslo como un metal que vamos a ver que nos permite contener la onda electromagnética dentro de ella. Ok, entonces acá adentro tenemos aire y esto es metal. Esto es lo que se conoce como una guía de onda. Por simplicidad vamos a asumir de que el metal es perfecto, vale decir, no permite que conduzca electricidad de ninguna forma. Vamos a darle dimensiones a esto. La guía de onda es de ancho A y altura B larga. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que nos interesa? Nos interesa ver qué tipo de ondas se pueden propagar dentro de este medio. Habíamos revisado anteriormente que la forma más sencilla, ¿cierto?, era tener un transversal electromagnético, en el cual nosotros tenemos que tanto la onda eléctrica como la onda magnética son transversales a la dirección de propagación. En este caso nos interesa que esto se propague en esta dirección, vale decir en la dirección menos z. ¿Ok? Entonces lo que nos interesa es ver si podemos encontrar una solución transversal electromagnética en la dirección z. Lo interesante de esto es que dadas las condiciones de contorno de las componentes tangenciales y de las componentes normales, no se puede tener el modo transversal electromagnético en la dirección z. Y vamos a tratar de explicar en este video por qué no. ¿Ok? ¿Qué quiere decir un transversal electromagnético en z? Quiere decir, por ejemplo, que si la dirección de propagación es en z menos en este caso, ¿cierto? Todos los modos de propagación debiesen tener la forma que habíamos revisado antes. Vamos a ir a las notas anteriores para que quede clarito. Fíjense que acá, por ejemplo, cuando se propagaba, ¿verdad? Fíjense, acá teníamos la dirección de propagación en Z, ¿cierto? Y teníamos un campo eléctrico en X y un campo magnético en Y. Y ese era el modo, y habíamos encontrado que la solución era prácticamente la solución de la ecuación de la onda de esta forma, vale decir, el laplaciano de f más beta cuadrado del laplaciano de f. Perdón, beta cuadrado de f. Lo que vamos a asumir ahora es algo parecido, ¿ya? Entonces lo que tenemos que encontrar, vamos a copiar esa ecuación de aquí. Entonces la solución que se puede propagar acá, ¿cierto? Va a ser la solución de esta ecuación con f igual a e sub x o e sub y o e sub z, etcétera. ¿Ok? Que es lo que revisamos de la nota anterior. Entonces, fijémonos que suponiendo, ¿cierto?, de que esta es la solución que yo quiero, que quiero ver si eso se puede transmitir a través de esto, vamos a tener entonces que lo que teníamos anteriormente en el resultado anterior. ¿Ok? Vale decir que e sub x es distinto de 0, e sub y, e sub z es 0 y h sub i es distinto de 0. ¿Ok? Y la forma en que encontramos esto, ¿cierto?, fue acá. Fíjense que teníamos una componente que se propagaba en menos x y una componente que se propagaba en más x. ¿Ok? Lo importante es darnos cuenta que esto que tengo acá, ¿cierto? Lo que tengo destacado es solamente lo que se propaga en la dirección más, perdón, más x, dije más x y me refiero más z, disculpe. ¿Ok? Entonces, en este caso, podemos ocupar ese mismo resultado. ¿Ok? Entonces, si la solución es el transversal electromagnética en z, ¿ya? Sabemos de que E sub x tiene que ser igual a lo que teníamos recién. ¿Ok? Que es mejor simplemente lo voy a anotar acá.
Entonces lo que habíamos, ocupando el resultado anterior, el E sub x, ¿cierto? Sería el E sub x0 menos, porque está propagando la dirección 0 menos E elevado a más J beta z. E sub i y E sub z valdrían 0, ¿ok? H sub x y H sub z valdrían 0. Y H sub i habíamos obtenido, ¿cierto? Aplicando la relación de Maxwell, que era J beta partido por omega mu negativo E elevado a x0 menos E elevado a más J beta z. ¿Ok? Ahí fue cuando definimos la impedancia, y esto sería igual a menos J E sub 0x negativo partido por eta 0 en este caso, porque estamos asumiendo que se está propagando por el vacío, E elevado más J beta z. Entonces, si que el transversal electromagnético es válido, ¿ya? Entonces tiene que cumplir estas propiedades. Ahora, fíjense en lo siguiente, sin embargo. Voy a hacer dibujar este mismo dibujo, pero visto de frente, vale decir, voy a dibujar acá el rectángulo. Acá tengo el eje X, acá tengo el eje Y, y el eje Z viene saliendo. ¿Ok? Entonces, si yo tengo esta componente, ¿ok? Que voy a marcar aquí en amarillo, la componente que apunta a la dirección X y se propaga a la dirección Z, lo que yo tengo acá es esto. Esto sería E sub X. ¿Ok? E sub Y es 0, E sub Z es 0. Tengo E sub X que está oscilando en esa dirección y se propaga hacia adentro del plano, porque estamos en la propagación de la dirección menos Z. Si tengo, no puedo otro color, H sub Y, entonces ¿qué es lo que tengo? Tengo H sub I en esta dirección y se está propagando hacia adentro. ¿Qué sucede sin embargo? Fíjense que lo que tengo acá es aire, y lo que tengo acá, en este trocito, ¿cierto? Rodeando todo esto, dijimos que era metal. Y todos sabemos de que el campo eléctrico en el metal es 0. Y como no hay fuentes, entonces necesariamente el campo eléctrico acá, fíjense que en el metal es 0. Y como la componente en X es tangencial a la interfaz acá, entonces sabemos de que la componente en el aire tangencial tiene que ser igual a la componente del campo eléctrico en el metal tangencial. Eso quiere decir, como esto es 0, entonces el campo eléctrico en el aire también debe ser 0. Entonces el campo eléctrico es 0 en este caso, solamente por las condiciones de contorno, porque ya no se propaga en el aire libre, sino que hay un metal que está imponiendo eso. Por lo tanto, este resultado no es válido. Pero como sabemos que tiene que satisfacer las ecuaciones de Maxwell, entonces sabemos de que este tampoco es válido. Vale decir, esto vale 0 y esto vale 0. Y como eso vale 0, eso quiere decir de que este medio no se puede propagar dentro de esta guía de onda. Y esa es la conclusión, solamente ocupando condiciones de contorno, que es lo que ya habíamos revisado. Por lo tanto, el modo transversal eléctrico magnético Z no se puede propagar dentro de esta guía de onda. ¿Qué podemos hacer entonces? Definir, en base a esto mismo, cuáles medios sí se podrían propagar. Por ejemplo, fíjense, voy a redibujar eso para no contaminar ese dibujo que tenemos ahí. Tengo, ¿cierto?, mi interfaz, tengo acá la parte de metal, ¿ok? Tengo X, tengo Y y nuevamente Z apuntando hacia afuera. ¿Qué pasaría, por ejemplo, si yo tuviese campo eléctrico acá, un E sub I propagándose? Fíjense que también es tangencial a esta interfaz. Entonces, como es tangencial a esta interfaz, tampoco se podría propagar. ¿Ok?
¿Qué sucede entonces? Fíjense que la única opción que tenemos ahora, ¿ya? Es que exista, por ejemplo, una componente en la dirección Z del campo eléctrico. ¿Qué pasa con la componente en la dirección Z del campo eléctrico? La componente en Z del campo eléctrico no va a ser tangencial a esta interfaz, ni a esta interfaz, ni a esta interfaz, ni a esta interfaz. Por lo tanto no es cero. Por lo tanto existiría y por ende tendríamos una componente en el campo magnético. ¿Okay? Entonces una de las posibles soluciones es tener un transversal eléctrico en Z o un transversal magnético en Z, de la misma razón. ¿Okay? Lo que quiere decir, ¿cierto?, es que tenemos una componente, la componente del campo eléctrico en una y la componente del campo magnético en otra es cero. Vale decir, por ejemplo, este caso sabemos de que E sub Z va a ser cero. ¿Por qué? Porque es transversal a la dirección Z la componente eléctrica, o sea, no tiene en la misma dirección de propagación. Por otra parte, el transversal magnético, transversal magnético en Z es lo mismo, pero para la componente del campo magnético. Vale decir, en este caso, ya H sub Z es cero. Entonces vamos a trabajar con el transversal eléctrico, vamos a ver cómo este modo sí se puede propagar, ¿ya? Y bajo qué condiciones esto sucede. Entonces vamos a estudiar la propagación del transversal eléctrico en la dirección Z. Entonces, fíjense que para esto nosotros tenemos que encontrar igual lo que hicimos antes, la componente n sub x que no conocemos, la componente n sub y, que ya no es 0, ¿ya? Y lo que estamos diciendo que es como el transversal eléctrico en Z, entonces sub 0 es 0. ¿Ok? Tenemos que encontrar la componente en h sub x, en h sub y y en h sub z, que no sabemos si son 0 o no. ¿Ok? Entonces, nuevamente, al igual como lo construimos antes, lo que nosotros debemos encontrar es una función, ¿ya? F. Estamos asumiendo que no tenemos pérdida dentro del material porque es aire, ¿cierto? En donde las componentes E sub x, E sub y, H sub x, H sub y, H sub z deben satisfacer esta ecuación de Maxwell, ¿ok? Que es, perdón, la ecuación de la onda. Independiente de la componente que nosotros elijamos, esta es la que siempre estamos tratando de encontrar, ¿ok? Entonces la única condición que tenemos ahora forzosamente es esa, por definición, que tenemos acá, ¿ok? Entonces, con ese antecedente, ¿qué pasa con esta ecuación de Maxwell? Lo primero que podemos hacer es tratar de encontrar E sub x, ¿ok? Entonces vamos a partir con E sub x, igual como lo hicimos antes. Entonces E sub x, ¿cierto? Que sabemos que depende de x y z, más beta cuadrado E sub x, x y z. Y eso tiene que ser igual a 0. Nos damos cuenta que es la misma estructura que antes, por ende puede asumir alguna de las dos posiciones. Vale decir, puede ser una onda viajera o puede ser una onda estacionaria. ¿Ok? Fíjense que lo que estamos diciendo acá es que tenemos que encontrar la solución, ya sea de una onda viajera o una onda estacionaria, para E sub x, que sea lo suficientemente inteligente, ¿ya? Que satisfaga particularmente lo que nos interesa a nosotros, que es que se propague de forma transversal eléctrica en la dirección Z. Y eso es algo que nosotros ya habíamos hecho antes, ¿ok? Entonces la forma en que lo hacemos, solamente para recapitular, ¿cierto?, es asumir de que esto es una función de x, esto es una función de y y una función de z, todo multiplicado, y tenemos que encontrar f, y z, f, g y h de forma inteligente, ¿ok? Fíjense que lo que estamos diciendo es que la onda se propaga en la dirección z, ¿ok? Como se propaga en la dirección z, lo que nosotros esperamos es que tenga ondas estacionarias en la componente x y en la componente y tenga propagación en la dirección z, ¿ok? Entonces, con esto tenemos que se propague en la dirección, como dijimos, menos z. Entonces, con esos antecedentes y considerando todo lo anterior que habíamos revisado hasta ahora, vamos a llamarle cierto nombre cualquiera a las constantes. Esto va a ser una constante C1 por un coseno de beta xx más un D1 por seno de beta xx. Ok, por favor, si no están siguiendo esto, revisen. Lo anterior dijimos que tiene que ser multiplicado, ¿cierto? O la onda estacionaria también en la componente y.
C2 coseno beta i más de 2 seno beta i y a la vez eso multiplicado, ¿cierto?, por la componente que se propaga, que vamos a llamarle A1, bueno, no sé, A1 elevado a más menos J beta z más A2 elevado a más J beta z. ¿Ok? Entonces, fíjense que tenemos una componente que se propaga en la dirección más, ¿ok?, que sería esta de acá, y tenemos una que se propaga en la dirección menos. Al principio les dije que lo íbamos a hacer que se propaga en la dirección menos. Fíjense que incluida dentro de esta situación están ambos casos. Entonces va a depender en qué dirección nosotros elijamos que se propaga. Lo único que va a cambiar es cuál de estas dos funciones nos queda. Entonces simplemente porque es más natural entenderlo, voy a cambiar lo que había dicho anteriormente y voy a asumir de que se está propagando en la dirección más z, ¿ok? O sea, saliendo de la guía de onda. Entonces si va saliendo de la guía de onda, entonces forzosamente, si se propaga, ¿cierto?, en más z, entonces solamente vamos a tener una componente que satisfaga eso. Entonces vamos a forzar que A2 sea 0. Entonces el problema consiste simplemente en encontrar las condiciones C1, C2, D1, D2, A1 y A2, ya forzamos A2 igual a 0, que satisfaga la condición de propagación. Anteriormente no teníamos ese problema, simplemente decíamos se propaga, y ahí va a depender si se propaga en qué dirección, elegíamos, ¿cierto?, todo de forma diferente. Entonces no nos olvidemos, ¿cierto?, que la condición que habíamos impuesto antes es que beta sub x más beta sub y al cuadrado más beta sub z al cuadrado tiene que ser igual a el beta general que habíamos definido que era omega cuadrado mu epsilon. ¿Ok? Entonces las constantes que tenemos que encontrar vamos a tener que determinarlas de acuerdo a las condiciones de contorno. ¿Ok? Entonces volvamos un poquito más atrás. Fíjense que en este dibujo dijimos de que, acuérdense que esta dimensión acá era A y esta dimensión acá era B. Fíjense que el campo eléctrico en la dirección X acá entre 0 y A es 0 para todos los valores para I igual a 0. ¿Ok? Cuando X varía entre 0 y A, ¿ok?, y I vale 0, para todos los valores de Z, el campo eléctrico tiene que ser 0, forzosamente. ¿Por qué? Porque se satisfaga, ¿cierto?, la condición de contorno. ¿Ok? Entonces, usando condiciones de contorno, nos damos cuenta que el campo eléctrico en X, ya, cuando X varía entre 0 y A, para el origen y para todos los Z, tiene que ser 0. ¿Por qué? Vamos a dibujar solamente esa interfaz. Este es X, este es Y. Entonces este es Y igual a 0. Acá tengo aire, metal. Y por la condición de contorno de que la componente tangencial es continua, ¿cierto?, acá E sub X es 0. Y por lo tanto acá en la interfaz E sub X también tiene que ser 0. ¿Ok? Eso lo ponemos acá. Eso está matemáticamente dicho así. Lo mismo tiene que ocurrir acá, en esta interfaz, que es lo mismo, pero cuando I es igual a B. ¿Ok? Entonces, eso es en las murallas arriba y abajo. ¿Ok? Y haciendo la misma analogía para los lados de izquierda a derecha, ¿ok?, el resumen de las condiciones de contorno se pueden ir obteniendo. Vamos a aplicar esta condición de contorno directamente en esta solución. Fíjense que si reemplazamos acá I igual a 0 en la solución que tenemos acá, que está de acá, ¿ok?, si reemplazamos I igual a 0, ¿qué nos queda? Entonces E sub X, ¿cierto?, entre 0 y X va menor o igual a A, para igual a 0 y para todo Z, aplicado sobre esta ecuación, fíjense que el X lo vamos a dejar como tal, no lo estamos cambiando. Es C1 coseno beta XX más D1 seno beta XX. Cuando reemplazo I igual a 0, coseno de 0 me queda 1 y seno de 0 me queda 1.
Entonces fíjense que el segundo corchete que va acá, ¿cierto? Esto de acá, esto se hace 0 y esto me queda 1, simplemente me queda C2. Y como ya habíamos dicho que A2 es 0, simplemente me queda todo eso multiplicado por A1 elevado a menos J beta Z Z. Y fíjense que, como dijimos, esto tiene que ser igual a 0. Y la única forma para que esto se satisfaga es que esto que está acá sea igual a 0. ¿Ok? Entonces, aplicando la primera condición de contorno, ¿qué tenemos? Tenemos que eso x, ¿cierto? De x, y, z, la solución general, ahora ya está un poco más simplificada porque primero ya eliminamos el factor de A2, que dijimos que era 0, y acabamos de encontrar que C2 necesariamente tiene que ser 0. Entonces me queda que C1 coseno de beta x más de 1 seno de beta x multiplicando al segundo corchete, pero ya C2 es 0, ¿cierto? El segundo corchete ahora es de 2 seno de beta sub i y A1 elevado a menos j beta z z. ¿Ok? Entonces simplificamos bastante la situación. Ahora, ¿qué nos queda entonces? ¿Qué nos queda entonces? Esa sería, cierto, la primera condición. Espero no haberme equivocado. Vamos a revisar. Aplicamos la condición en i igual a 0. ¿Ok? Voy a revisar. Voy a poner pausa. ¿Ok? Entonces no nos hemos equivocado, según yo. Ahora vamos a aplicar la segunda condición de contorno, que es arriba, vale decir cuando tengo que b esto es igual a b. Fíjense que cuando esto es igual a b, lo único que va a cambiar es lo que tengo acá dentro de este corchete, y eso también tiene que ser igual a 0. Entonces, aplicando la segunda condición de contorno, ¿cierto? Que 0 menor o igual a x menor o igual a y vale b para todos los z. Esto fíjense que solamente bajo la condición que perdón, aplicando condición del techo, digamos, vale decir la parte de arriba de la guía de onda, vale decir la condición de contorno de acá. Ok, fíjese que esto me queda C1 coseno beta de x por x, esto no ha cambiado, más de 1 seno beta de x por x por d2 seno de beta sub i por b a 1 elevado a menos j beta 0 igual a 0, perdón, beta 0. Y todo eso, beta 0 z, ¿cierto? Y todo eso tiene que ser igual a 0. ¿Por qué? Porque es lo mismo que explicamos acá. Acá la única diferencia es que se da la interfaz, ¿cierto? Este es i igual a b. Tengo metal acá. Está en el techo. Y aire acá. Entonces si es 0 acá, entonces también el campo eléctrico tangencial es 0 ahí. Y la única opción, ya que de 2 no lo podemos hacer 0, sino toda la solución es 0, a 1 no lo podemos hacer 0, la única forma que se satisfaga es que esto sea 0. Vale decir, lo siento, vale decir que seno de beta sub i por i tiene que ser 0. ¿Qué quiere decir esto? De que beta sub i, ¿ok? Tiene que ser un beta sub i por b, perdón, disculpen. Fíjense, aquí está b, lo copié mal, ahí sí. Por tanto, el producto de beta sub i por b tiene que ser un múltiplo entero de pi. ¿Por qué? Porque cualquier múltiplo entero de pi hace que el seno sea 0. Pi, 2pi, 3pi, etc. ¿Ok? Entonces, por lo tanto, necesariamente beta sub i tiene que ser un múltiplo entero de npi sobre b. Fíjense que eso nos pone una condición directa sobre la constante de propagación en la componente b. ¿Ok? Con n cualquier número entero. Entonces, eso quiere decir de que tenemos el tiro una definición. Y si vamos arriba, no nos olvidemos que habíamos puesto de que esto tiene que ser de alguna forma proporcional a la constante de propagación general. Y vamos a tener que encontrar esa relación. ¿Ok? Uno puede hacer exactamente lo mismo aplicando las condiciones de contorno sobre los costados. ¿Ok? Sobre los costados, para decir el lado izquierdo y el lado derecho, y encontrar de que se tiene que satisfacer aplicando las condiciones de contorno de los lados, ¿ok? Se tiene que satisfacer que beta sub x tiene que ser otro múltiplo entero, ¿ok? Pero respecto a A. Entonces,
eso pone condiciones bien interesantes sobre la forma en que se propaga. ¿Ok? Entonces, ambas condiciones de propagación determinan la forma en que esto se va a dar. ¿Ok? Entonces, ¿qué estamos diciendo? De que el transversal eléctrico, ¿ok?, se propaga en la dirección Z y tiene ondas estacionarias tanto en la componente X como en la componente Y. ¿Ok? Si uno hace el desarrollo completo y junta todas las soluciones, ¿ok?, lo que uno en realidad define al final es un modo de propagación en Z, Mn, donde M, ¿cierto?, es una cantidad y la otra cantidad, va a determinar algunas formas en que esto se puede propagar y otras formas en que no. Entonces el modo transversal eléctrico Nm se define así. Vamos a ponerle E sub x más porque se propaga en la dirección más. ¿Ok? Es una constante que depende de la amplitud. Beta sub i, como lo definimos antes, partido por epsilon, coseno, beta xx, seno, beta i, e elevado a menos j, beta zz, E sub i más es igual a menos a sub mn beta x sobre epsilon seno de beta xx coseno beta i elevado a menos j beta z. Lo importante acá es que una vez que nosotros, fíjense que nosotros habíamos solamente trabajado con el E sub x. Cuando tratamos de encontrar el E sub i nos damos cuenta de que existe una similitud exactamente igual. Como queremos que E sub i, ¿cierto?, se propague en z, sean ondas estacionarias tanto en x como en y, entonces obtenemos la misma relación y ocupamos las relaciones para beta sub x y beta sub i que ya habíamos definido, y así podemos definir E sub i más. ¿Ok? Ya habíamos forzado que E sub z más era 0. ¿Ok? Y con estas dos soluciones de E sub x y E sub y en la dirección más, aplicamos las ecuaciones de Maxwell, como lo hicimos anteriormente, y obtendríamos, ¿cierto?, los campos de propagación adecuados. Partido por omega mu epsilon seno beta xx coseno beta i elevado a menos j beta z h sub i más a sub mn beta sub i beta sub z omega mu epsilon coseno de beta xx seno beta i elevado a menos j beta zz y h sub z más debería ser menos j a sub mn beta c cuadrado. Vamos a definir el tiro lo que es esto: omega mu epsilon coseno beta xx coseno beta i elevado a menos j beta zz. ¿Ok? En este caso se define el beta sub c, ¿ya?, como el remanente, ¿ya? Beta sub c cuadrado es el beta cuadrado, que es el original, ¿cierto?, que nosotros definimos, menos el beta z cuadrado. ¿Ok? Eso viene a decir, corresponde al cuadrado de estos dos beta sub z. Fíjense que beta sub z y beta sub i están determinados por estas relaciones que tengo destacadas acá, y beta tiene que satisfacer esta igualdad. Entonces beta, que depende de cantidades físicas, omega cuadrado mu y epsilon, ¿ok? El único que nos faltaría definir es beta z. Beta z entonces va a ser estos dos, que está definido por las propiedades físicas de la geometría, digamos, de la guía de onda, y beta sub z queda definido simplemente por las cantidades físicas del medio de propagación menos estas cantidades físicas que tenemos acá, beta sub z. ¿Ok? Entonces esa es la definición y simplemente lo ponemos así para no... me equivoqué. Todo eso al cuadrado más, perdón, n pi partido por b al cuadrado. ¿Ok? Entonces, fíjense algo bien interesante, que se pueden definir más cantidades con esto. ¿Ok? La constante beta z, ¿cierto?, es el valor cuando es la constante de propagación cuando la constante de propagación en z es 0. ¿Ok? Y normalmente se le llama el número de
de onda de corte. ¿Ok? Lo interesante con esto es que te permite determinar una frecuencia en la cual se propaga la frecuencia de corte de propagación de cada uno de los modos. Eso quiere decir de que si bajo ciertas condiciones la frecuencia, ok, de oscilación de estas ondas es mayor o menor que cierta frecuencia, entonces se va a producir un fenómeno bien interesante. ¿Qué es lo que pasa? Fíjense que, como bien dijimos, vamos a anotarlo acá, beta sub x y beta sub y están definidos por la geometría. Beta, ¿cierto?, está definido por el medio de propagación, que en este caso es el aire. No nos olvidemos que es igual a omega cuadrado mu epsilon, perdón, anoté la versión de omega de beta cuadrado, es igual a eso, ¿ok? Que son las características físicas. Entonces beta z, que es la constante de propagación en la dirección que a nosotros nos interesa que la onda se propague, depende de las propiedades físicas, ¿ya? Y depende de la geometría. Fíjense que como beta x cuadrado más beta y cuadrado más beta z cuadrado tienen que ser igual a esta cantidad física, entonces beta z, ¿ok?, cuadrado depende de la física del medio de propagación menos la geometría de la guía de onda. Se imaginarán que si estas cantidades, ¿okay?, se imaginarán que si estas cantidades son muy grandes, van a hacer de que esta cantidad sea, perdón, beta z sea pequeña. Y para algunas condiciones, particularmente dependiendo de la geometría, van a haber algunas condiciones en que beta z sea 0. Vale decir que para alguna geometría en específico, ya van a haber ondas que no se van a poder propagar. Fíjense que acá aparece la frecuencia de la onda en radianes por segundo. Entonces, si yo tengo esto determinado por la geometría, ¿ok?, y esto determinado por la física de la onda y del medio, entonces van a haber frecuencias omega, esta que tengo acá, ¿cierto?, que vamos a destacar, en las cuales van a hacer que esto sea mayor a 0, vale decir que beta sub 0 se propague, sea menor que 0, vale decir beta sub 0 sea complejo, eso quiere decir que va, si la constante de propagación es compleja, que dijimos antes, que el medio era con pérdida, no se olviden de eso, o que sea igual a 0, vale decir que esto no se propague, ¿ok? Entonces fíjense que como beta sub x y beta sub y dependen de la geometría, y evidentemente por lo que definimos acá arriba depende del orden, van a haber algunos órdenes que van a permitir propagar en el medio en la guía de ondas y otros que no, ¿ok? Entonces lo que se puede definir, ¿ok?, lo que se puede definir es el concepto de una frecuencia de corte, ¿ok? Vale decir, existen frecuencias omega que se propagarán sin pérdida en la guía y otras que no, ¿ok? Y la razón es la que les acabo de explicar, ¿ok? Es súper importante que logren entender esto, porque determina el concepto básico de propagación de ondas en medios acotados, ¿ok? Cualquier consulta, por favor, que quede directamente en el Classroom del curso. Gracias.